Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. Sobre educación en pandemia vamos a conversar hoy día en Efecto Ciencia, cómo ha afectado el COVID-19 a niños, niñas y adolescentes desde un punto de vista psicosocial y educativo. Es el tema que vamos a abordar con la doctora Maya Saracosti, trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PhD en Políticas de Bienestar Social por la Universidad de Nueva York, actualmente directora de cátedra UNESCO sobre Niñez, Educación y Sociedad, profesora titular de la Universidad de Valparaíso y también investigadora del Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades de acá de nuestra universidad. Maya, bienvenida al Café Científico de la UFRO. Hola Alex, un gusto de saludarte y gracias por invitarme al Café Científico de la universidad. Debo reconocer, y te lo voy a comentar, que no queríamos cerrar el ciclo 2020 sin abordar este tema de la educación en pandemia, porque es un tema importante, no lo habíamos tocado, y qué mejor hacerlo contigo, que eres una referente en este tema, no solamente en nuestro país, sino que también internacionalmente, así que un gusto que estés hoy día con nosotros. Maya, para comenzar con una contextualización bastante general, aquí hay hartos temas que se van cruzando. Tenemos una pandemia que ha afectado sin duda un sistema educacional completo. Esto también ha mostrado brechas no solamente digitales, sino también brechas socioeconómicas que además tienen relación con la parte digital, el acceso a computadores, el acceso a internet. Pero para comenzar desde una vereda, desde los mismos estudiantes, de niñas, niños y adolescentes, ¿cómo ha afectado este cambio en la rutina, este cambio de vida, en el fondo, que se vieron afectados durante estos casi 9 meses que ya están instalados en la casa, en todo lo que tienen que hacer? Tienen la escuela, el instituto o la universidad instalada en la casa. ¿Cómo han sido estos meses para este grupo de estudiantes? Bueno, sin duda han sido meses complejos, han sido meses difíciles donde sostener el proceso educativo se ha transformado en un desafío, ¿cierto? En un desafío para los estudiantes, para niños, niñas y adolescentes, para sus familias y para los mismos profesores. Las escuelas cumplen múltiples propósitos, ¿cierto? Las escuelas cumplen el propósito, por supuesto, de fortalecer todo lo que tenga que ver con aprendizaje en un sentido integral y amplio, pero también cumplen el propósito de dar un sentido más bien social a los niños. Y por tanto, si tú le preguntas a cualquier niño, niña y adolescente qué es lo que más extrañan de la escuela presencial, por supuesto que dice relación con la posibilidad de vincularse con sus profesores y con sus compañeros y compañeras. Entonces, este ha sido un periodo de altos desafíos para nuestros niños, también para la familia y también para los profesores. No es fácil, no estábamos preparados para una educación online en el caso de aquellas familias que tienen acceso, que ahí hay otro tema que podemos profundizarlo. Entonces, yo te diría, sostener el proceso educativo ha sido tremendamente difícil para los establecimientos escolares y por supuesto también para las instituciones de educación superior. Eso es como lo primero. En segundo lugar, un poco ya te lo dije, yo diría, ni Chile ni ningún país del mundo estaba preparado para una pandemia como esta desde el punto de vista sanitario, pero también para los efectos que ha tenido desde el punto de vista educativo, ¿cierto? Se habla incluso de que esta pandemia puede traer altos riesgos en términos de retorno a la presencialidad cuando las escuelas ya puedan retornar, que es algo que también podemos profundizar más adelante. Yo te diría que la pandemia, además de lo que también ha tenido, así como nadie estaba preparado para el contexto sanitario, digamos, para que el sistema de salud pudiera responder a las necesidades que esta pandemia trae, la pandemia ha desnudado una serie de carencias en el contexto educativo con mayor profundidad. En el caso chileno, ya con el estallido social, pudimos como desenmascarar una serie de problemas en términos de desigualdad. Yo te diría que la pandemia lo que te viene a mostrar en el ámbito educativo es que
además de las brechas educacionales que tenemos, si comparamos escuelas más vulnerables, escuelas del contexto municipal, escuelas particulares subvencionadas con escuelas particulares, además de mostrarnos nuevamente que tenemos brechas de aprendizaje importantes, también nos ha mostrado que tenemos brechas de conectividad importantes y que han limitado el acceso a la educación online de muchos de los niños, niñas y adolescentes, y de nuestros jóvenes también en las universidades. O sea, hay comunas y hay regiones y hay escuelas donde no alcanzan a tener un 40% de niños con acceso a conectividad. Y eso es grave y es delicado, ¿cierto? O sea, ya es difícil sostener el proceso educativo cuando tú puedes conectarte a una educación online, pero si a eso le agrega que hay muchísimas escuelas en nuestro país que ni siquiera pueden conectarse, ya sea porque los niños no tienen acceso a un computador, y la gran mayoría sí tiene acceso a un celular, pero ese celular se lo rotan entre los distintos miembros de la familia, y conectarse tiene un costo, ¿cierto? Las familias lamentablemente además se han empobrecido, vemos niveles de endeudamiento y de desempleo altos, todo eso tiene un impacto en el contexto educativo. Sin duda. Maya, a propósito de este escenario complejo que se cruzan muchos factores, como tú dices, para poder ir abordando este tema de la educación, si queremos ir pensando en realidad en el bienestar y en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes, ¿dónde tenemos que enfocarnos principalmente considerando todo este contexto? En las escuelas también hay un rol de la familia, hay un rol del Estado. ¿Ha estado a la altura en el fondo el Estado como para poder, en términos muy generales, claro, para poder abordar este desafío que sin duda yo creo que depende de todos y de todas? O sea, aquí no hay responsables únicos, me imagino. No, claro que no. A ver, yo creo que hay el desafío de la reducción de la brecha digital, ¿cierto?, en términos de conectividad, y eso es una responsabilidad del Estado primordialmente. Se sabe que las escuelas están haciendo esfuerzos enormes, ¿ah? Tú te encuentras con profesionales de la educación, entiéndase psicólogos, trabajadores sociales, los mismos profesores, buscando distintas estrategias para poder alcanzar a sus estudiantes, no solamente para entregar contenidos o ir adaptando el currículum a las necesidades más primordiales, ¿cierto?, de aprendizaje, ya sea lenguaje, matemática u otras. A veces uno a la familia les pide más de lo que la familia puede dar, ¿eh? La familia igual ha estado estresada, igual ha estado en un contexto de empobrecimiento y de múltiples problemas, ¿cierto? El teletrabajo no es fácil, algunas familias han perdido su trabajo. Entonces, cuando yo digo familias comprometidas, es familias alentando a que sus chicos sigan haciendo los mayores esfuerzos para poder seguir conectados con su escuela. Y yo creo que desde el punto de vista de la escuela, el gran desafío del año 2020 ha sido sostener las relaciones con sus estudiantes y preocuparse de un bienestar de carácter más bien psicosocial y emocional. No tiene sentido o no ha tenido sentido poner el foco prioritariamente en los contenidos. Este no es el año de los contenidos de aprendizaje, este es el año del cuidado. Entonces, después del cuidado de la salud física, lo que inmediatamente posterior a eso en términos de importancia es el cuidado de la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Si nosotros salvaguardamos el bienestar psicosocial y el bienestar emocional, tan pronto podamos retornar a algún tipo de normalidad, ya sea presencial o mixta, en términos de proceso educativo, los estudiantes van a estar mejor preparados. Si yo tengo estudiantes dañados desde el punto de vista de su bienestar psíquico, es probable que no van a poder estar lo suficientemente alertas para retomar los aprendizajes, ¿cierto?, más cognitivos académicos. Entonces, la prioridad número 1 en este contexto es bienestar integral de niños, niños y adolescentes, sostener como se pueda el proceso educativo. Mira, cuando tú tienes a tus estudiantes conectados con la escuela, lo mismo con las universidades, en el fondo lo que estás haciendo es ayudarlos a dotarles de sentido su vida cotidiana, su día a día, ¿cierto? Entonces tú al darle ciertas rutinas, a entregarle ciertas tareas, etcétera, lo que estás haciendo es eso, es dotarles de sentido. Por tanto, lo más importante es no perder el contacto.
Y desde el punto de vista de la familia, que ya algo te dije, el compromiso de la familia es fundamental. Y mis investigaciones previas me han mostrado que en general tenemos una relación bastante tensionada. Tú sabes que yo he tenido ya por varios años un proyecto Fondesit relacionado con la vinculación familia-escuela. Y esa relación es tensionada, no solo en Chile, en otros países latinoamericanos también es una relación tensionada. Básicamente porque cuando un estudiante está teniendo algún tipo de dificultad, ya sea en logros académicos o dificultad desde el punto de vista conductual, lamentablemente lo que surge es algo que se llama atribuciones de culpas cruzadas. Que eso quiere decir que la familia culpa o responsabiliza a la escuela de esos resultados que no muy positivos, y la escuela responsabiliza a la familia. Eso es lo que uno ha visto mucho, lamentablemente. Sin embargo, el contexto de pandemia nos ha hecho enfrentarnos a una oportunidad de una mejor relación familia-escuela, poniendo como eje sustantivo el desarrollo integral de los niños. Entonces, la familia se ha hecho mucho más comprensiva y valoriza mucho más el rol del profesor, y el profesor ha entendido que sin la familia esto no es sostenible y que la familia tiene un rol importantísimo y puede ser un factor protector muy importante para sostener el proceso educativo. Entonces, dentro de todo lo complejo de este año, creo que esa es una gran oportunidad, que es aprender a trabajar más juntos, familias y escuelas. Eso es lo que, dentro de lo que también hemos ido aprendiendo, es mantener o sostener este vínculo entre la escuela, la familia y los niños, niñas y adolescentes para poder ir avanzando en conjunto, ¿cierto? Así es, exactamente. Hacer una alianza estratégica para apoyar a los estudiantes. Mira, finalmente, para los estudiantes, las figuras más significativas son sus profesores, las figuras adultas más significativas son sus profesores y son sus familias, sean como sean estas familias, porque estas familias son diversas. Entonces, podrá ser un abuelito, podrá ser una tía, podrá ser una mamá, un papá, pero esas son las figuras significativas. Cuando tú funcionas en la lógica de atribuciones cruzadas de culpas que expliqué hace un ratito, sí, lo que hace es poner en daño su desarrollo psíquico, porque estás remeciendo una de esas figuras que es fundamental. Entonces, yo creo que la familia y las escuelas están, en el contexto de la pandemia, han aprendido a valorizarse más. Y en ese sentido creo que hay una oportunidad y ojalá podamos seguir funcionando en esta lógica colaborativa en el periodo post-pandemia. Claro. Maya, cuando pensamos también en cómo han ido abordando, cómo han ido enfrentando los niños, niñas y adolescentes este periodo, ¿cómo lo podemos pensar desde el punto de vista del compromiso estudiantil? ¿Cómo me incentivan en el fondo para ir aprendiendo en un contexto que para niños y niñas es bastante complejo? No siempre se sienten muy entusiastas de este sistema. Yo lo he escuchado mucho también en la universidad. ¿Cómo incentivar o cómo incrementar este compromiso desde los estudios para no incluir otro factor más en este panorama de la educación en pandemia? Me gusta tu pregunta porque apunta a otra de mis líneas de investigación, que es justamente School Engagement, que nosotros como equipo de investigadores lo hemos traducido como compromiso escolar, que empezamos a investigar esto mucho antes de la pandemia, ¿cierto? Y lo empezamos a investigar pensando en cuáles eran los factores de protección o de riesgo para sostener y retener a los estudiantes y mantenerlos motivados y claro, estimulados y involucrados en su proceso de aprendizaje. Y ese es un tema que de verdad viene antes de la pandemia. O sea, probablemente en contexto de pandemia hemos visto más dificultades, ¿cierto? Pero el mantener enganchados, esa es como la idea, enganchados, motivados, incentivados a los estudiantes con su proceso de aprendizaje, ese ha sido un desafío de mucho tiempo. Previo a la pandemia, con la pandemia se profundiza. Mira, el compromiso escolar supone cuestiones de carácter afectivo, dimensiones de carácter cognitivas y dimensiones de carácter conductual. Hay varios estudios, algunos de ellos en Nueva Zelanda, que está tan de moda, ¿cierto? Porque ha tenido una primera ministra y autoridades que han sabido enfrentar de buena forma, ¿cierto?, la pandemia. Ellos tienen un estudio que muestra que si tú haces un seguimiento en el tiempo del compromiso escolar,
lo que primero surge es el compromiso afectivo. O sea, cuando tú tienes estudiantes que sienten que su escuela los cuida, que sienten pertenencia, tienen un sentido de pertenencia, sienten que su escuela les es útil, que les es significativa, que les ayuda a responder problemas de su vida hoy, no cuestiones abstractas del futuro, ¿cierto? Porque son niños, sino que a entender cuestiones que están viviendo hoy, ellos logran desarrollar este compromiso más bien afectivo. Cuando tú tienes fuerte eso, posteriormente, a los 2 años más o menos, viene de cajón, solito, el compromiso de carácter más cognitivo, que es que los niños quieran invertir psicológicamente en querer aprender y con estrategias más complejas de aprendizaje, como por ejemplo la integración de distintas disciplinas para responder a algún problema, el poder relacionar lo que aprenden en la escuela con lo que están viviendo, el tener expectativas de vida futura, etcétera, o proyectos de vida futura. Entonces, yo te diría que lo primero es fortalecer el compromiso de carácter afectivo. Por eso es bien importante que en este periodo de pandemia nos centremos en eso. Y eso viene de la mano con potenciar los vínculos. Eso se llaman factores contextuales relacionales, en donde el vínculo familia-escuela, el vínculo entre compañeros o pares y el vínculo profesor-estudiante son fundamentales. Siempre el profesor, en todos los modelos predictivos que nosotros hemos hecho y en otros que hemos revisado de otros países, es el más clave. La familia y los pares son muy importantes y son significativos desde el punto de vista estadístico, pero el profesor es clave. Un profesor con altas expectativas, un profesor que mantiene a sus estudiantes enganchados, va a poder retener de alguna manera. Y lo otro es tratar de repensar qué es lo que es significativo en términos de aprendizaje hoy, porque tal vez si lo que tú quieres es que los chiquillos sigan estudiando matemáticas, lenguaje, ciencia, inglés como lo hacían antes, que tampoco estaban muy motivados, porque ahí tenemos grandes desafíos, probablemente eso pierde sentido si tú hoy en día no lo relacionas con lo que ellos viven. Entonces, por ejemplo, todos estamos enfrentados a la ciencia, ¿cierto? Cuando ahora aparece en la televisión que el grupo control y el grupo experimental respecto a la vacuna de no sé qué país, esa es una oportunidad única para enseñarle a los niños, por ejemplo, cuestiones asociadas a métodos científicos, pero relacionados con lo que ellos están viviendo y viendo en la televisión, escuchando de los adultos, etc. Entonces, yo diría que estamos enfrentados a nuevos aprendizajes desde el punto de vista de los contenidos, cuestiones asociadas a la civilidad, cuestiones asociadas a la solidaridad intergeneracional, cuestiones asociadas a un pensamiento más crítico, cuestiones asociadas al uso de la ciencia para resolver un problema concreto y de alto impacto. Eso las escuelas vamos a tener que tomarlo, agarrarse de ahí para enseñarle a los chiquillos matemática, lenguaje, ciencia, pero a partir de problemas cotidianos que estamos viviendo. Entonces, este es un problema, el compromiso estudiantil es un problema que se ve agudizado en contexto de pandemia, sí, pero viene de antes. Y la parte buena es que el compromiso se puede moldear, se puede intervenir, se puede mejorar, y una de las fórmulas es que sean aprendizajes significativos, pertinentes, que digan realidad con su vida cotidiana, que les permitan proyectarse a futuro, que además los desafíe. Fíjate que yo a veces pienso y digo, ¿por qué la generación de conocimiento, la investigación, tiene que ser un ámbito de exclusividad del mundo universitario? Fíjate que cuando tú a los estudiantes pequeñitos, yo tengo una experiencia que te la voy a relatar brevemente. Yo tengo una investigación que estamos desarrollando todavía, que es una investigación en la cual niños, niñas y adolescentes entre 8 años y 17 años de distintas escuelas, mayoritariamente públicas, armaron grupos de niños coinvestigadores. Ya. Y ellos crearon una plataforma digital para evaluar bienestar y participación de la niñez. Y resulta que fueron ellos quienes definieron el tema de investigación, las preguntas de los instrumentos de recolección de datos. Y ahora nosotros hicimos el levantamiento de la información de manera online, y llegaron más de 1000 niños que respondieron, y ellos ahora vuelven como coinvestigadores y están haciendo ellos la interpretación. ¿Con qué me he encontrado yo frente a eso?
me he encontrado con niños tremendamente motivados que hicieron instrumentos de recolección de información, crearon encuestas, que es lo que hacemos los cientistas sociales, de manera impecable, pero impecable. Aprendieron a hacer escalas Likert, y ellos no se imaginaron. Ahora están aprendiendo a hacer interpretación de gráficos y de estadísticas simples, pero ellos están haciendo análisis y están desarrollando pensamiento crítico, curiosidad científica, etc. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Si tú desde la escuela eres capaz de levantar proyectos interesantes con problemas que ellos tengan que resolver y que implique también generación de conocimiento, los tienes a todos motivados, de verdad que sí. O sea, te cuento que yo, cuando estoy hablando de estos grupos de niños, niñas, coinvestigadores, estoy hablando realmente de niños muy vulnerables, de escuelas públicas, municipales, muy pobres, pero ellos tremendamente motivados con esta sensación de estar generando conocimiento nuevo, de estar levantando información desde otros niños. Este es un desafío que las escuelas deberán reconocer. Si tú tienes proyectos educativos que implica que los niños son protagonistas de la generación de su propio conocimiento, no se te van a ir, porque van a estar entretenidos. Mira lo que te voy a decir. En el modelo predictivo respecto a cómo compromiso escolar predice trayectoria educativa, que es una publicación que sacamos con colegas también de allá del núcleo científico, nos encontramos con que niños con un compromiso cognitivo, o sea, niños súper inteligentes, súper curiosos, también tenían riesgo de deserción de la escuela, un alto nivel de riesgo de deserción, y en parte eso dice relación con que las tareas que tenían no eran suficientemente desafiantes. Entonces, el desafío, la pertinencia, lo significativo, la relación con la vida cotidiana debería estar presente en el contexto de las escuelas, y con mayor razón en el contexto de pandemia. Maya, lo que estás comentando, y pospandemia, que bien, claramente, es súper interesante desde el punto de vista de vincular o de direccionar un poco el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto, porque finalmente eso es lo que tú me estás comentando, que han tenido muy buenas experiencias cuando niños, niñas y adolescentes en el fondo viven este proceso de enseñanza desde las experiencias propias que están viviendo, finalmente, porque lo viven diariamente, y es básicamente esa la razón por la cual pueden incrementar este compromiso escolar. Ahora, para avanzar en este desafío que probablemente sea la estrategia, ¿cómo lo hacemos con los profesores, con los y las profesores? Porque también es un desafío para ellos y para ellas, porque finalmente no todos probablemente tienen la misma preparación. Hay muchos profesores también que traen esta lógica más tradicional de la enseñanza-aprendizaje, justamente que no tiene mucho que ver con la aplicación, con el contexto, y que es evaluar por tiempo, evaluar por contenidos que están en libros. ¿Cómo avanzar desde esa vereda también? Bueno, y las universidades en términos de formación inicial y de formación continua tenemos un tremendo desafío. A ver, yo creo que los profesores en el contexto de pandemia, y ahí me voy a distanciar probablemente de algunas opiniones de algunas autoridades políticas, lo han hecho bien. Yo creo que los profesores han hecho esfuerzos enormes, primero para mantener su vínculo con los estudiantes, y segundo, nos hemos encontrado, mira, la otra vez me decía un profesor que para no darles tanta tarea a los niños, tomaron la decisión como escuela de definir un problema X o un proyecto X, y que fuera abordado desde distintas asignaturas. Eso es una tremenda innovación. Entonces, cuando él me lo contaba, yo le dije, mira, en realidad ustedes están haciendo una tremenda innovación sin que nadie se las haya pedido. Estos son el tipo de innovaciones educativas que han desarrollado, por ejemplo, en países como Finlandia. Me explico, ¿no? Entonces, yo creo que las escuelas sí, frente al contexto de pandemia, sí han hecho cuestiones innovadoras. Y ojalá podamos identificarlas, levantarlas, mostrarlas, para ir generando comunidades de aprendizaje entre escuelas también. Entonces, yo soy bien tengo harta esperanza en ese sentido. Hay otro elemento que yo creo que es interesante, que es la relevancia de la evaluación formativa, ¿cierto? Que ha salido mucho en el debate público, porque habían algunas personas, me incluyo, que pensábamos que este año había que todos los niños tenían que pasar de curso, que no había que quedarse pegado en el tema de la repetición, estoy hablando de niños de colegio,
básicamente porque la repetición es un factor de riesgo de deserción. Entonces, si vemos que en contexto de pandemia y pospandemia tenemos un incremento del riesgo de desertar, porque los niños no están presencialmente yendo a la escuela, porque cuando vuelvan a la escuela también van a haber familias que no se van a atrever a enviarla, y porque además hay familias que se han empobrecido y por tanto el estudio se ve como una alternativa al trabajo infantil. Mira lo que te estoy diciendo. Entonces, yo soy de la idea de que este año ojalá no se aplique la figura de la repetición, y nosotros tenemos un reglamento, una normativa, un decreto que habla de esto y que le dice a las escuelas, que viene antes de la pandemia, viene del año 2018, pero justo este año se empezó a implementar, que dice que la repetición es la última estrategia. Entonces, en ese mismo decreto se habla de la relevancia de la evaluación formativa más que la evaluación sumativa. Esto dice relación con la posibilidad de entregarle retroalimentación a los estudiantes, de darles la posibilidad a los estudiantes de equivocarse. Mira, te voy a dar un dato, algo súper interesante. Hace poquito World Vision hizo una encuesta justo antes del plebiscito que se llama Los niños también votan, y les preguntó un montón de cosas, y una de los temas que ellos más relevancia le dieron era que los adultos les demos la posibilidad de equivocarse. Mira qué básico parece, pero solo a través de la posibilidad de equivocarse y de que esa equivocación no vaya asociada al castigo a una nota, ¿cierto? Yo creo que debemos aprovechar los aprendizajes que hemos tenido este año respecto a la relevancia de la evaluación formativa, más que la evaluación final, con nota, no sé qué. Tenemos que identificar todas estas innovaciones que han surgido desde el contexto de las escuelas para ver qué de aquello puede transformarse en innovación educativa para transferir a otros. Tenemos que aprovechar esto de la valorización, de la vinculación colaborativa entre familias y escuelas. O sea, hay muchas cuestiones que han surgido como mecanismos de estrategia para sostener el proceso educativo, que yo creo que son desafíos que uno debiera tener a largo plazo. Déjame decirte una cosa más, para que no se me olvide. El hecho de que estemos usando la tecnología, ¿cierto?, que en mi opinión ha sido como una educación a distancia y un uso de la tecnología de emergencia, así la llamaría yo. No creo, fíjate, ni que los profesores estemos tan alejados de estos niños de la era digital, ni que ellos sean tan nativos digitales. Fíjate que por ahí leía un autor que decía que en realidad las generaciones más jóvenes son nativas en redes sociales, que no es ser nativo digital. Pero esto de la necesidad de hacer uso de las estrategias de la tecnología informática para la educación también pone un desafío. Hay un país que tiene una experiencia muy interesante, que es República Dominicana, un país de Latinoamérica, en donde lo que ellos han hecho es poner la tecnología a disposición de la educación. Entonces, ellos generaron unas baterías adaptativas con ejercicios y preguntas de matemática en particular, donde los niños van avanzando con sus dispositivos online como que fuera un juego, como un juego de videojuego, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, este videojuego se adapta a los ritmos de cada niño, pero por otro lado los mantiene muy entretenidos e interesados con esta estrategia. Entonces, creo yo que acá lo importante es que la tecnología de la información se ponga a disposición de la educación, no solo en contexto de pandemia, sino que ahora en contexto de post-pandemia. Eso. Sin duda, un tremendo desafío. Yo justamente te quería preguntar ahora, Maya, por los desafíos a mediano y a largo plazo que vienen en el tema de educación, sobre todo en este contexto pandemia, post-pandemia, lo que habías dicho también anteriormente, probablemente poner la tecnología a disposición sea uno de estos desafíos. ¿Hay otros que podamos tener así como claro para ir avanzando en este vínculo, además escuelas, familias, estudiantes, niños, niñas, adolescentes, como para enfrentar este tiempo que viene, que al parecer tampoco es tan a corto plazo? Sí, claro. Mira, además del que ya dije, que es poner la tecnología, o que la tecnología ofrece nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, donde el reto es que la tecnología promueva más equidad y no más brecha. Además de ese, yo diría que lo otro es poder seleccionar aquellos objetivos de aprendizaje que sean más esenciales para la vida,
¿cierto? Y ahí algunas cosas dicen relación con el bienestar, con la actualidad, con el desarrollo de la resiliencia, con la facilidad o el desarrollar habilidades asociadas a ser más colaborativos, con comunicarse bien, con ser creativos para resolver problemas. En el fondo, esto ya no es aprender matemática o lenguaje o otras asignaturas, sino que es desarrollar habilidades más pertinentes que la pandemia nos dijo, oye, no podemos seguir perdiendo el tiempo así, tenemos que lograr que los niños desarrollen capacidad de creatividad, capacidad de resiliencia socioemocional, capacidad de civilidad, etcétera. Entonces, te cambia un poco el modo. El paradigma es distinto. Habilidades para la vida, permitir equivocarse, incrementar o favorecer la tecnología en la educación y vincular y fortalecer este vínculo familia-escuela y niños, niñas y adolescentes, sin duda que pueden llegar a ser la clave para poder enfrentar el tiempo que viene. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí, no, tal vez lo último, Alex, es no olvidarnos que los protagonistas del proceso de aprendizaje tienen que ser los niños, niñas y adolescentes. Resulta que nosotros como país, y la gran mayoría de los países del mundo, ratificamos hace ya 30 años atrás la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, y uno de los principios fundamentales es el derecho a participar. Y qué más importante que ellos sean los que participan de manera protagónica en sus propios procesos de aprendizaje. Y a veces la mirada adultocéntrica que lamentablemente tenemos en distintos contextos, en el educativo, pero también en el social, en la salud, etcétera, excluye o los invisibiliza. Entonces yo creo que ese es un desafío fundamental, no invisibilizar los talentos diversos que los niños y niñas y adolescentes de nuestro país tienen y tratar de poner a disposición la tecnología, el rol del profesor, la familia, etcétera, las definiciones de la política pública educativa desde el Estado, etcétera, a disposición de niños más protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Eso no se nos puede olvidar. Fortalecer la creatividad e incentivarlos justamente a tener esta creatividad para poder apoyar el proceso formativo, sin duda es un tremendo desafío y uno de los grandes temas que van a venir ahora para poder fortalecer el sistema educacional. Maya, muchas gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos hoy día en el Café Científico en la Universidad de la Frontera. Bienvenida en estos espacios para compartir la ciencia y la tecnología también. Muchas gracias a ustedes, Alex, por haberme invitado. Les mando un abrazo fuerte a todos mis amigos allá de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias, Maya, que estén bien. Chao, chao. Porque la ciencia tiene un efecto sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO.